Buenos días, licenciado. El tema que nos tocaba poner es principio de la evolución. Está integrado por mis siguientes compañeros: Joana Gómez, San Lucas, César Arias, Anthony Íñiguez, María del Rosario y Jorge Altamirano. Bueno, el tema que me tocaba poner a mí es principio de la evolución. Bueno, quiere decir que Charles Darwin escribió la formación de los arrecifes de coral y sobre los invertebrados marinos, especialmente los percebes, que estudió durante casi 10 años, así como sobre la fecundación de las orquídeas, las plantas, los insectívoros y el movimiento de las plantas y la variación en animales y plantas domesticados. Finalmente abordó el origen del ser humano, como también podemos ver aquí en las siguientes imágenes que muestran la jirafa cómo ha ido evolucionando con el pasar del tiempo, especialmente de forma natural, como lo dice Charles Darwin. Y con el pasar del tiempo el cuello ha ido creciendo y evolucionando para poder comer su comida. Ejemplo de la evolución: los antepasados de los pingüinos podían volar, por ejemplo, pero perdieron esa capacidad rápidamente tras la extinción de los grandes dinosaurios. Eso pasó especialmente hace 60 millones de años, ya que era un nadador de alas cortas, que no volaban. Como también podemos hablar, otro ejemplo de la evolución ha sido el ser humano, que ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. A continuación va a hablar mi siguiente compañera. El siguiente tema es efectos de la evolución. Las principales consecuencias de la evolución son la adaptación de los organismos, la especiación, la diversificación de las especies. La adaptación de los organismos. Esta es una característica que proporciona a un organismo una ventaja que mejore sus posibilidades de supervivencia y reproducción en un determinado ambiente. El siguiente es la especiación. Este es el proceso de formación de nuevas especies mediante que una especie se diversifica en dos o más especies distintas. La diversificación de las especies. Una prueba de la evolución es la gran diversidad de especies que existe en la Tierra. Algunas de las principales formas de la evolución son la evolución convergente y la evolución divergente. La evolución convergente se produce cuando una o más especies no relacionadas que no comparten ningún antepasado reciente evolucionan de un modo parecido. Y la evolución divergente, que es cuando una población queda aislada del resto y se adapta a las condiciones ambientales de distintas formas que el resto. A continuación, el siguiente tema. ¿Cómo funciona la selección natural? Charles Darwin y Alfred Russel Wallace propusieron de forma independiente la teoría de la evolución por selección natural. Su teoría expresa consecuencias lógicas de los 4 postulados. Los 4 postulados son: 1. Las poblaciones son variables. 2. Los caracteres variables pueden heredarse. 3. Existe reproducción diferencial, o sea, de forma desigual o no parecidas. 4. Las diferencias en el éxito reproductivo dependen de los caracteres de los individuos, o sea, de sus procedentes. Efectos de la selección natural. En estos podemos encontrar varios, pero en esto voy a hablar 2. El efecto de selección natural puede producir microevolución, o sea, un cambio de frecuencia entre alelos, un proceso mediante el cual los alelos que confieren una mayor adecuación se hacen más comunes dentro de la población. O sea, se puede encontrar, estos tipos de alelos se pueden encontrar más frecuentemente en diferentes especies. El otro efecto de la selección puede ser que actúan sobre rasgos determinados por los distintos alelos en un solo gen o sobre las características poligénicas determinadas por varios genes. A continuación, el siguiente tema. El origen de las especies. Cada especie sigue una trayectoria evolutiva separada porque los alelos no se mueven entre la posa genética de especies diferentes. El concepto de especie biológica tiene al menos 2 limitaciones importantes. La primera es que, puesto que la definición se basa en patrones de reproducción sexual, no ayuda a discernir las fronteras entre especies en los organismos que se reproducen asexualmente. En segundo lugar, no siempre resulta práctico, ni siquiera posible, observar directamente si los miembros de 2 grupos diferentes se cruzan. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Me tocó la segunda parte del origen de las especies.
La unión entre miembros de diferentes especies puede ser evitada. Los miembros de especies distintas no pueden aparearse si nunca se acercan uno al otro. El aislamiento geográfico impide que la cruza entre poblaciones que no entren en contacto porque habitan en lugares diferentes y físicamente separados. La unión entre miembros de diferentes especies pueden ser evitadas. Los miembros de distintas especies no pueden aparearse si nunca se acercan del uno al otro. Como les dije, el aislamiento geográfico impide la cruza entre poblaciones que no entren en contacto porque habitan en lugares diferentes y físicamente separados. Por consiguiente, el aislamiento geográfico se considera generalmente un mecanismo que permite la formación de nuevas especies, más que un mecanismo que mantiene el aislamiento reproductivo entre especies. Diferentes especies pueden ocupar diferentes hábitats. Dos poblaciones que usan diferentes recursos pueden pasar tiempo en distintos hábitats dentro de la misma región general y en consecuencia muestran aislamiento ecológico. Ejemplo, los gorriones de cresta blanca y los de pecho blanco tienen ámbitos geográficos que se trasladan extensamente. Sin embargo, el gorrión de pecho blanco frecuente en los matorrales densos y el gorrión de cresta blanca habita en campos y praderas y rara vez se adentra en la vegetación densa. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los principios de la ley de Hardy-Weinberg. Hardy fue un matemático inglés y Weinberg fue un doctor alemán. Cada uno trabajó por sí solo para desarrollar el principio fundador de la genética de poblaciones. Hoy este principio se llama teorema de Hardy-Weinberg y muestra que las frecuencias alélicas no cambian en una población si se cumplen ciertas condiciones. En genética de poblaciones establece que la composición genética de una población permanece en equilibrio mientras no actúe la selección natural ni ningún otro factor y no se produzca ninguna mutación. Es decir, la herencia mendeliana por sí misma no engendra ningún cambio evolutivo. Además, Hardy y Weinberg demostraron que si las frecuencias alélicas no cambian en una población en equilibrio, la proporción de individuos con un genotipo específico también permanecerá constante. Las condiciones para dicho equilibrio son: no hay nuevas mutaciones ocurriendo, por lo tanto no hay nuevos alelos siendo creados. No hay migración, en otras palabras, nadie entra y sale de la población. La población es muy grande. El apareamiento es al azar en la población. Esto significa que los individuos no eligen a compañeros basados en el genotipo. No hay selección natural, por lo tanto todos los miembros de la población tienen igual posibilidades de reproducirse y pasar sus genes a la próxima generación. Muchas gracias.